Durante décadas, millones de cristianos han creído que serán arrebatados antes de que la gran tribulación caiga sobre la tierra. Esta doctrina, conocida como el rapto pretribulacionario, promete una huida repentina antes del juicio, el anticristo y la persecución global. Pero la gran pregunta ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? ¿O hemos abrazado una interpretación popular, reconfortante, pero equivocada? Hoy exploraremos lo que las Escrituras realmente dicen sobre el rapto, la tribulación y el destino de la Iglesia en los tiempos finales. ¿Qué es el rapto pretribulacionario? El concepto del rapto pretribulacionario sostiene que la Iglesia será arrebatada antes del período de la gran tribulación, evitando así los eventos catastróficos profetizados en la Biblia. Esta idea se basa en la interpretación de ciertos pasajes que hablan de la venida de Cristo como un evento inesperado y repentino, en el que los creyentes fieles serán llevados al cielo mientras el mundo entra en una era de juicio divino. Esta doctrina ha sido ampliamente aceptada en muchas denominaciones cristianas modernas, especialmente en el ámbito evangélico y pentecostal. Sin embargo, su origen no está en la iglesia primitiva ni en los primeros siglos del cristianismo, sino que se popularizó relativamente hace poco en la historia de la teología. Aunque algunos intentan encontrar rastros de esta enseñanza en los escritos de los primeros cristianos, la verdad es que el concepto del rapto pretribulacionario, tal como se conoce hoy, no apareció sino hasta el siglo XIX. En el siglo II, algunos padres de la Iglesia como Ireneo y Justino Mártir hablaban del retorno de Cristo, pero no mencionaban un rapto separado antes de la tribulación. En el siglo XVI, la Reforma Protestante trajo una nueva interpretación de la profecía, pero tampoco incluyó una enseñanza sobre un rapto antes de la tribulación. En el siglo XIX, el teólogo inglés John Nelson Darby comenzó a enseñar la idea de un arrebatamiento previo a la tribulación, basándose en su interpretación de pasajes como Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Este concepto se difundió aún más cuando fue incorporado en las notas de la Biblia de referencia Scofield, publicada en el año 1909. A partir de ahí, muchas iglesias adoptaron la creencia de que los creyentes serían retirados antes del tiempo de sufrimiento que se avecina sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de su popularidad en los últimos 2 siglos, la enseñanza del rapto pretribulacionario no tiene una base firme en la Biblia cuando se examina cuidadosamente. Los defensores de esta doctrina argumentan que la Iglesia no estará presente durante la gran tribulación porque Dios la librará de la ira venidera. Para ello, utilizan pasajes como Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Según esta interpretación, el rapto sucederá de manera secreta, como se menciona en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los creyentes serán llevados al cielo con Cristo, mientras el mundo entra en un período de 7 años conocido como la Gran Tribulación. Durante este tiempo, el anticristo gobernará la tierra, y los juicios divinos caerán sobre la humanidad. Finalmente, al final de la tribulación, Cristo regresará en gloria y juicio, estableciendo su reino milenial. Si bien la idea de un escape antes del sufrimiento es reconfortante, hay varios problemas con la doctrina del rapto pretribulacionario cuando se examina a la luz de la Biblia. 1. No hay un solo versículo que afirme claramente que el rapto ocurrirá antes de la tribulación. 2. Jesús nunca enseñó que su iglesia sería retirada antes de los tiempos difíciles. 3. El concepto del rapto separado de la segunda venida de Cristo es una idea moderna y no estaba en la enseñanza de los apóstoles. Cuando Jesús habló sobre los últimos tiempos en Mateo, capítulo 24, dejó claro que su regreso y la reunión de los creyentes ocurrirán después de la tribulación, no antes.
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, versículos 29 al 31. Además, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, se menciona a una gran multitud que ha salido de la gran tribulación, lo que indica que los creyentes no fueron arrebatados antes, sino que atravesaron ese período difícil. Pero, ¿qué es lo que la Biblia realmente enseña? Aunque la idea del rapto pretribulacionario ha ganado popularidad en las últimas décadas, un examen honesto y cuidadoso de las Escrituras revela una narrativa muy distinta. La Biblia sí habla del arrebatamiento de los creyentes, pero el contexto y el momento en que este evento ocurre están claramente conectados con la segunda venida de Cristo y la gran tribulación. La base más comúnmente utilizada para enseñar el rapto se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, donde el apóstol Pablo escribe: «Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, estaremos siempre con el Señor». Este versículo describe un acontecimiento glorioso: la reunión de los creyentes con Cristo. Sin embargo, lo que no dice es cuándo ocurrirá este evento en relación con la tribulación. Para determinar el tiempo, debemos analizar lo que Jesús mismo enseñó en los Evangelios. En Mateo capítulo 24, Jesús ofrece uno de los discursos más detallados sobre el fin de los tiempos. Allí menciona una serie de señales que precederán a su regreso: guerras, hambres, pestes, terremotos, apostasía, persecución y la aparición del anticristo. Después de describir la gran tribulación, Jesús dice en el versículo 29, «Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los centocielos serán conmovidas». Y en el versículo 31, añade: «Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Esta secuencia es clara. La tribulación ocurre primero, luego el regreso visible de Cristo, y entonces la reunión de los escogidos. Esto contradice directamente la idea de un rapto secreto antes de la tribulación. Otro pasaje fundamental es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo advierte a los creyentes que no se dejen engañar pensando que el día del Señor llegará antes de ciertos eventos clave. En los versículos 3 y 4, dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Aquí Pablo establece una secuencia. Primero viene la apostasía, luego la manifestación del anticristo, y solo entonces la venida del Señor. Además, en Apocalipsis, capítulo 7, Juan ve una gran multitud delante del trono de Dios, y cuando pregunta quiénes son, se le responde: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Versículo 14. Esta declaración es vital, porque no dice que los creyentes fueron arrebatados antes de la tribulación, sino que salieron de ella. En otras palabras, la vivieron, la enfrentaron y la vencieron. Otro elemento importante es la conexión entre el arrebatamiento y la última trompeta. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, Pablo dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Este detalle es significativo porque, en Apocalipsis, las trompetas son parte del juicio de Dios durante la tribulación. La séptima trompeta marca un punto culminante, cuando se declara que los reinos del mundo han venido a ser del Señor. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Es en ese contexto, en medio del juicio al final de la tribulación,
que ocurre la transformación de los creyentes, no antes. En resumen, los textos bíblicos no enseñan un arrebatamiento antes de la tribulación. Más bien, presentan a la iglesia como parte activa y fiel en medio del sufrimiento, siendo recogida por Cristo al final del proceso, cuando Él regresa con gloria y poder para establecer su reino. Desde el comienzo de la era cristiana, la iglesia ha experimentado persecución, sufrimiento y pruebas. En lugar de prometer una vía de escape, las Escrituras nos llaman a la perseverancia y a la victoria en medio de la tribulación. Uno de los mayores problemas con la doctrina del rapto pretribulacionario es que genera la expectativa de una vida cristiana sin pruebas extremas, pero esto está en contradicción con lo que Jesús y los apóstoles enseñaron desde el principio. Jesús advirtió sobre la persecución de la iglesia. Antes de su crucifixión, Jesús dejó muy claro que sus seguidores serían odiados y perseguidos por causa de su nombre. En Juan, capítulo 16, versículo 33, dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él no dijo que sus discípulos serían librados de las pruebas, sino que tendrían que enfrentarlas con fe y valentía. De hecho, en Mateo, capítulo 24, versículo 9, Jesús advirtió específicamente sobre el sufrimiento que la iglesia experimentaría. «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre». Si la iglesia iba a ser raptada antes de la tribulación, ¿por qué Jesús haría esta advertencia? En el mismo capítulo, en los versículos 13 y 14, Jesús da una clave importante sobre la actitud que sus seguidores deben tener en los tiempos finales. «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Si la iglesia no estuviera presente en la tribulación, ¿quién estaría predicando el evangelio en todo el mundo? La respuesta es clara. La iglesia no es removida antes del conflicto, sino que es llamada a testificar hasta el final. Desde el libro de los Hechos hasta las cartas de los apóstoles, vemos una constante. La persecución es parte del llamado cristiano. En Hechos, capítulo 14, versículo 22, Pablo y Bernabé exhortan a los creyentes diciendo: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Aquí no hay ninguna referencia a un escape antes del sufrimiento. Más bien, la tribulación es parte del proceso de purificación y fidelidad para aquellos que siguen a Cristo. Pablo también escribe en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Si esto fue verdad para la iglesia primitiva, ¿por qué la iglesia de los últimos tiempos sería la única generación en la historia en ser librada de la tribulación? En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús envía mensajes a 7 iglesias de Asia Menor. En todas ellas hay un tema recurrente. Dios llama a su pueblo a vencer, no a escapar. Por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, Jesús le dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11, «No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Si el plan de Dios fuera librar a la iglesia de toda tribulación, ¿por qué Jesús les diría que fueran fieles hasta la muerte? A la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, Jesús promete guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Muchos defensores del rapto pretribulacionario usan este versículo como evidencia de que la iglesia no pasará la tribulación, pero en realidad, el texto no dice que serán removidos de la tierra. La palabra guardar aquí significa proteger en medio de la prueba, no sacarlos de ella. Además, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, Jesús dice: «Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono». Jesús no escapó de la tribulación, pasó por el sufrimiento, fue perseguido, torturado y crucificado. Si Él venció a través del sufrimiento, la iglesia está llamada a hacer lo mismo.
En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, Juan ve el alma de los mártires clamando justicia. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Si el rapto fuera antes de la tribulación, ¿por qué hay mártires clamando durante ese periodo? Más adelante, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, un anciano le explica a Juan quiénes son la multitud vestida de blanco delante del trono de Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No dice que fueron arrebatados antes, dice que han salido de la tribulación. Esto implica que pasaron por ella y fueron fieles hasta el final. En Apocalipsis, capítulo 12, versículos 10 y 11, Juan describe la lucha final entre los santos y Satanás. Ahora, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí vemos un principio claro. La victoria no viene a través de una escapatoria milagrosa, sino a través del testimonio y la fidelidad, incluso ante la muerte. Si la iglesia no estuviera en la tribulación, ¿quién está venciendo a Satanás con su testimonio? Además, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, se describe la resurrección de aquellos que fueron martirizados por no aceptar la marca de la bestia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si la iglesia fuera arrebatada antes, ¿por qué hay creyentes que fueron decapitados durante la tribulación por no adorar a la bestia? La respuesta es clara. La iglesia estará presente en la tribulación y será llamada a vencer, no a escapar. La creencia en un rapto pretribulacionario puede parecer inofensiva e incluso alentadora para muchos cristianos, pero encierra un peligro profundo. Puede generar una falsa sensación de seguridad y falta de preparación espiritual para los tiempos difíciles que se avecinan. A lo largo de la historia, Dios nunca ha librado a su pueblo de las pruebas y la persecución, sino que los ha fortalecido en medio de ellas. Sin embargo, la enseñanza del rapto antes de la tribulación ha llevado a muchos creyentes a asumir que nunca enfrentarán el sufrimiento, lo que podría dejarlos vulnerables si la tribulación llega y ellos aún están en la tierra. Ahora, la Biblia advierte sobre el engaño en los últimos tiempos. Uno de los mayores peligros que Jesús advirtió sobre el fin de los tiempos es el engaño religioso. En Mateo, capítulo 24, versículo 4, Jesús dice: «Mirad que nadie os engañe». Y en el versículo 5 añade: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Si la iglesia no estuviera en la tribulación, ¿por qué Jesús advertiría a sus discípulos sobre el peligro del engaño en ese tiempo? Más adelante, en el versículo 24, Jesús vuelve a insistir: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Este pasaje muestra que los escogidos estarán en la tierra durante la tribulación, porque si fueran arrebatados antes, no habría posibilidad de que fueran engañados. El peligro de la doctrina pretribulacionaria es que hace que muchos creyentes ignoren estas advertencias, creyendo que no estarán aquí para enfrentar el engaño del anticristo y los falsos profetas. Jesús fue claro cuando dijo en Mateo capítulo 24 versículo 13: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Si la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, ¿por qué Jesús hablaría de la necesidad de perseverar hasta el fin? El mensaje del Nuevo Testamento está lleno de llamados a la resistencia, la fidelidad y la preparación. Sin embargo, muchos cristianos que creen en un rapto antes de la tribulación no están equipados espiritualmente para enfrentar la persecución o el sufrimiento.
En lugar de prepararse para enfrentar la tribulación con fe, muchos han adoptado una mentalidad de escapismo, creyendo que su fe no será probada en los últimos tiempos. Pero en Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesús advierte a sus seguidores: «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». El llamado no es a esperar un escape milagroso, sino a velar, orar y estar preparados. Uno de los problemas más graves de la doctrina pretribulacionaria es el impacto psicológico que puede tener en los creyentes si la tribulación comienza y ellos aún están aquí. Si una persona ha sido enseñada toda su vida a creer que nunca enfrentará la tribulación, ¿qué pasará con su fe cuando vea que el mundo entra en caos y la iglesia sigue en la tierra? Esto podría generar en primer lugar desilusión. Al darse cuenta de que la enseñanza que recibió no se está cumpliendo, su fe podría tambalearse. Confusión, pues podrían preguntarse si fueron dejados atrás porque no eran verdaderos creyentes. Desesperación. Al enfrentar la persecución sin preparación, podrían entrar en crisis espiritual. Y apostasía. Al sentirse engañados, algunos podrían apartarse completamente de la fe. Pablo advirtió sobre esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, cuando dijo: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Aquí, Pablo dice claramente que la venida del Señor no ocurrirá antes de que haya una gran apostasía y antes de la manifestación del anticristo. Si la doctrina del rapto pretribulacionario está equivocada, es posible que la gran apostasía mencionada por Pablo ocurra cuando muchos creyentes, confundidos y desilusionados, abandonen la fe al darse cuenta de que no fueron arrebatados antes de la tribulación. La tribulación no es un castigo para la iglesia, sino un proceso de purificación y prueba. En Daniel, capítulo 12, versículo 10, se dice: «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». Este pasaje sugiere que la tribulación servirá para santificar y preparar a los verdaderos creyentes, separando a los fieles de aquellos cuya fe no es genuina. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, se da una advertencia clave para los santos en la tribulación. «Si alguno lleva en cautividad, a cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto». Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La mención de la paciencia y la fe de los santos indica que los creyentes estarán presentes en la tribulación y deberán perseverar en medio de la persecución. Por otro lado, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, se dice: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Una vez más, esto refuerza la idea de que la iglesia no es removida antes de la tribulación, sino que es llamada a resistir y permanecer fiel. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo reafirma este principio al decir: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». La tribulación no es una maldición, sino un proceso por el cual la iglesia será refinada y fortalecida. Jesús nunca enseñó un rapto secreto antes de la tribulación. En todos los evangelios, cuando Jesús habla de su regreso, siempre lo describe como un evento visible, glorioso y acompañado por señales cósmicas. En Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 30, Jesús compara su venida con los días de Noé y Lot. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús no dice que los creyentes serán arrebatados antes del juicio. Más bien dice que su regreso ocurrirá en un momento en que el mundo estará desprevenido, y en ese mismo día traerá juicio sobre los impíos.
Esto concuerda con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El regreso de Cristo es un evento público, visible y glorioso. No es un rapto secreto en el que desaparecen los creyentes mientras el mundo sigue funcionando. Otro punto clave para determinar cuándo será el rapto es revisar lo que creían los primeros cristianos. Los escritos de los primeros siglos muestran que la iglesia primitiva no esperaba ser arrebatada antes de la tribulación, sino que esperaban enfrentar la persecución y ser fieles hasta el final. Por ejemplo, Ireneo de León, un teólogo del siglo II, escribió en su obra Contra las herejías: La iglesia deberá atravesar la tribulación, pero será preservada en ella y no arrebatada antes. Justino Mártir, otro apologista del siglo II, enseñó que los creyentes deberían prepararse para enfrentar al anticristo y perseverar hasta la venida de Cristo. Si la enseñanza del rapto pretribulacionario fuera parte de la doctrina original del cristianismo, estos líderes de la iglesia primitiva habrían hablado de ello. Pero en su lugar enseñaron que la iglesia debía estar lista para la persecución. Finalmente, la Biblia nunca describe dos regresos de Cristo, uno secreto antes de la tribulación y otro visible después. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí Pablo habla de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él como un solo evento, no como dos eventos separados. Si el rapto y la segunda venida de Cristo ocurren juntos, y la segunda venida ocurre después de la tribulación, entonces el rapto también ocurre después de la tribulación. El mensaje del Evangelio nunca ha sido uno de comodidad o evasión, sino de fidelidad, resistencia y victoria a través del sufrimiento. A lo largo de la Biblia, Dios no promete librar a su pueblo de todas las pruebas, pero sí promete estar con ellos en medio del fuego, del valle, de la lucha y de la oscuridad. La iglesia no fue llamada a escapar del conflicto, sino a brillar en medio de él. En lugar de prepararnos para ser llevados antes de que las cosas se pongan difíciles, las Escrituras nos llaman a perseverar hasta el fin, a ser testigos fieles, y a vencer por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de nuestra fe, como lo declara Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Jesús no evitó la cruz. Los apóstoles no evitaron la persecución. Los mártires de todas las épocas no fueron arrebatados antes del sufrimiento. Todos ellos fueron fieles hasta la muerte y recibieron la corona de la vida, como lo dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. El llamado para la iglesia actual es el mismo: prepararse, no para huir, sino para vencer. Vencer con fe, vencer con verdad, vencer con amor, vencer en medio de la gran tribulación, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de aquel que ha vencido al mundo. La gran tribulación no será un tiempo fácil, pero sí será una oportunidad única para demostrar quién realmente ha puesto su esperanza en Cristo. Será el momento en que los verdaderos adoradores se mantendrán firmes, sin negar su fe, sin ceder al sistema del mundo, sin tomar la marca de la bestia, y esperando con firmeza el regreso glorioso de su Rey. No es tiempo de dormir, ni de aferrarnos a teorías reconfortantes. Es tiempo de despertar, de vigilar, de orar, de estudiar las Escrituras y de preparar nuestros corazones. Si este mensaje ha sacudido tu manera de ver los tiempos finales, no lo ignores. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Deja tu comentario abajo. ¿Estás preparado para vencer en vez de escapar? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún contenido sobre profecías, revelación bíblica y los tiempos que vienen. Esto no ha terminado, recién comienza. ¿Estás listo para lo que viene?